Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Iván Costela y les voy a compartir el cuarto pilar del diseño gráfico que viene siendo la ilustración. Es muy importante tocar temas históricos y lo voy a hacer de manera muy breve porque todos nos preguntamos ¿y qué tan importante puede ser saber ilustrar? ¿Qué importancia tiene? La tiene histórica. Y no quiero empezar desde las cavernas, voy a tomar un hecho histórico que fue muy importante en la historia de la humanidad. Fíjense en lo siguiente, voy a hablarles un poquito de lo que sucedió en lo que fue en aquel entonces la Revolución Industrial. En la segunda mitad del siglo XVIII y que concluyó en 1820, 1840 aproximadamente, sucedió algo. Antes de eso, para los tiempos, si me remonto mucho antes, y yo hablara de lo que es el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, todos estos estilos, resulta ser que los textos eran ricamente ilustrados. O sea, se contrataban artistas, lo que llamamos artistas o ilustradores en aquel entonces, que no era otra cosa que un oficio, y hacían unas cosas realmente muy elaboradas y muy hermosas gráficamente. Y miren que yo les tengo un ejemplo, ese tipo de ilustración, el primero que tenemos de izquierda a derecha. Vemos la elaboración de ese tipo de ilustraciones para aquellos entonces. Sin embargo, cuando surge la revolución industrial demostró algo, el poder y la importancia de lo que es la ilustración. Resulta ser que uno de los tantos cambios que surgieron a través de la revolución industrial fue abaratar costos y se creó el concepto de lo que son las fábricas. Resulta ser que al abaratar costos y hacer todo en serie, como hoy día lo conocemos, y abaratar costos, hicieron a un lado los ilustradores. Entonces miren el ejemplo que está en el centro. Se empezaron a confeccionar textos escolares o libros de historia, etcétera, simplemente sin ninguna ilustración, solamente eran letras. Entonces esto es muy duro para el lector o para el que interactúa con una pieza gráfica, ya que tenemos un problema. Nosotros necesitamos en nuestro cerebro apoyar lo que estamos leyendo y nuestro apoyo no es otra cosa que es el uso de la ilustración, el poder de la ilustración. Y fíjense en el tercer ejemplo, es un ejemplo muy lo que hizo la humanidad. Surge una escuela llamada el Art Nouveau y en el Art Nouveau se empezaron a hacer cosas muy hermosas, elaboradas, sin embargo con un estilo que tiene una parte de lo que fue el Renacimiento, pero fue de manera, por decirlo así, más estilizada. Miren los tipos de ilustraciones que se hicieron para el tiempo del Art Nouveau. Repito los tres ejemplos. Ustedes se dan cuenta que antes de la Revolución Industrial se contrataban a estos ilustradores para hacer el primer ejemplo. La Revolución Industrial elimina el papel de los ilustradores y la importancia de la ilustración. Y para el tiempo del Art Nouveau para acá empiezan a surgir cosas muy interesantes con respecto al tema de la ilustración. Las técnicas de la ilustración las hay de todo tipo, depende de qué efectos quieras dar, porque existen cantidades de materiales y diferentes tipos de técnicas, así que los hay de todo, a lápiz, a plumilla, rotulador, etc. Lo importante es el papel preponderante que tiene la ilustración como apoyo visual a los textos. Y aquí yo les traje un montón de ejemplos y la ilustración tiene, como les mencioné, estilos, diferentes tipos de trazos, diferentes tipos de intensidad, depende de lo que yo desea transmitir. Las edades y el contexto social es muy importante. ¿Por qué razón? Voy a hablar de la caricatura, por poner un ejemplo. Un niño de 2, 3, 4 años tiene una percepción acerca de lo que es el dibujo animado o la caricatura. Sin embargo, tú agarras a ese niño, a un niño de 8 años y ya el tipo de dibujo animado o de caricatura que era especial para un niño de 3, 4 años no lo es para él. Él ya tiene otra edad mental. Y si yo
toma un preadolescente, un muchacho, una muchacha de 11, 12 años, pues va cambiando su percepción acerca del asunto. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que es muy importante saber elegir qué tipo de técnica yo voy a utilizar para ilustrar. Yo tengo que hacer un estudio. Yo tengo que saber en el contexto social también dónde vive el sector hacia donde yo quiero confeccionar las ilustraciones. Ejemplo, cómo es la percepción, cómo piensan esas personas, cómo viven esas personas, cómo perciben su ambiente, cómo yo hago de la ilustración un puente de entendimiento, como refuerzo de los mensajes. Entonces yo les puse este tipo de ejemplos. Como ustedes verán, cómo evoluciona cuando se dice hazlo caricatura, por ejemplo, no es tan sencillo. Yo tengo que establecer y estudiar bien mi público meta y elegir bien la herramienta de la técnica, la más correcta para las edades y para el contexto social de ese público. Fíjense en algo, la psicología de la imagen. Yo les puse estas 3 imágenes por demostrarles algo, cuál es el poder de la ilustración. Si yo tuviese un tema turístico, yo no lo puedo ilustrar de cualquier manera. Imagínense en que el primer ejemplo que puse, que está esta playa con las palmeras y eso, yo hiciera una promoción turística ilustrando de esta manera. ¿Quién va a querer ir a ese sitio si no me transmite temperaturas, emociones, colores, etcétera, que tiene el poder de una fotografía? Imagínense que yo voy a los restaurantes de comida rápida y el menú sea una hamburguesa así. ¿Vieron que no me sirve? O yo quisiera representar algo como, digamos, el realismo de la naturaleza, yo no lo puedo representar tampoco de esa manera. Miren cómo yo paso de esto a esto. El poder de la ilustración. Si yo quiero vender un sitio paradisíaco turísticamente, miren lo que me hace la ilustración. La gente dice, yo quiero estar allí. La gente ve ese emparedado y dice, yo me lo quiero comer, se ve rico, se ve sabroso, se ve apetecible. Miren el realismo de cuando yo utilizo la fotografía. Recuerden, ¿por qué salté de la ilustración manual a la fotografía? Porque yo necesito tener juicio de selección según el tema. No puedo ilustrar todas las cosas con la técnica que yo quiera. Yo tengo que saber psicológicamente qué tipo de puente yo quiero lanzar, quiero conectar con el público. Les acabo de colocar aquí en pantalla 3 ejemplos de lo mismo en 2 técnicas diferentes. Y ustedes se han dado cuenta que ustedes tuvieron reacciones diferentes. Esa es la psicología de la ilustración. Fíjense en lo siguiente, en la psicología de la imagen, les coloqué estas 2 imágenes. Son una pareja, son 2 parejas aquí. En una, de la forma en que fue tomada la fotografía, nos está dando otra sensación psicológica. En la primera hay erotismo y en la segunda hay enamoramiento. Hay otro tipo de sentimientos. Miren que las 2 parejas están en una especie de cortejo, pero de la forma en que fueron tomadas las fotografías, el contexto, la manera en que fueron tomadas las fotografías me transmiten sensaciones diferentes. ¿Y eso para qué me sirve? Si yo tuviera que hacer un anuncio y a mí me presentan una colección de fotografías para elegir, yo o me voy a un banco de imágenes donde la voy a comprar, yo tengo que saber a qué público yo le voy a dirigir el mensaje, porque posiblemente la primera es muy atrevida, es, hasta por decírtelo así, es un poco inapropiada, y la segunda, tú te das cuenta que sí hay una emoción. La emoción, en la primera hay una emoción del encuentro, por decirlo así, sexual, y en la segunda es la emoción de un encuentro emocional. Miren la mirada de la chica. Miren cómo ellos están juntos. Entonces el poder de la imagen
es importante tomarlo en cuenta de qué manera yo vaya a ilustrar. Vamos a hablar del fotomontaje. El fotomontaje debe cumplir con una estética. Si yo veo esta imagen, pareciera simplemente, bueno, es una fotografía, no lo esto es un fotomontaje, pero fue un fotomontaje donde se tomaron en cuenta muchísimos elementos para crear una ilusión realista. Puede ser que alguien me diga, sí, pero yo pude haber tomado una fotografía así. No es fácil porque miren las aves, cómo yo logro que esas aves estén pasando en ese momento, cómo yo logro ver la sensación del caminante con su sombra. No sé si la dirección del sol en ese momento me estaría dando ese golpe de luz para crear la sombra en esa dirección, los campos llenos de flores, etc. Entonces el fotomontaje debe cumplir con un aspecto estético que haga que la persona que está compartiendo en ese momento la visión, la interacción con la pieza, no diga, eso es un fotomontaje, sino que es tan armonioso que el cerebro empieza a dejarse de especular si eso fue un fotomontaje o no, porque se ve muy armonioso, muy acogedor y muy realista. Entonces, al momento de la estética, yo tengo que tomar en cuenta muchas cosas. Miren las 4 imágenes del lado izquierdo contra la que está a la derecha. Del lado derecho no es otra cosa que toda la fusión artística que hizo el diseñador para crear esa ilusión gráfica. El tono de luz, los golpes de luz. Miren que se unieron todas estas fotografías de manera estéticamente bien trabajadas y armoniosas y cómo funcionan perfectamente en un cartel ejemplo para una película, para el lanzamiento de una película, y se hizo algo artísticamente muy interesante y estético, que es un fotomontaje bien logrado. Igual esto es una irrealidad, sin embargo, miren la sombra de la chica flotando en el aire, miren cómo se transparentan las tipografías, cómo existe una coherencia de color, todo tiene una misma paleta de colores, todo tiene una conexión de una o de otra forma que claramente, obviamente, es un fotomontaje. Sin embargo, es un fotomontaje que tiene esa estética y esa armonía de la cual yo les estoy hablando. A lo contrario, miren esto. Esto grita a simple vista que ellos no están allí. No se tomó en cuenta el color, no se tomó en cuenta los recortes alrededor de ellos. O sea, no existe la escala entre ellos contra el paisaje, no existe una coherencia. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando ve esto? Pasa a la página porque, de hecho, ¿qué nos da a entender esto? Los ejemplos anteriores nos dicen que el diseñador se tomó el tiempo y la tarea de crear un efecto artístico armonioso. Y esto se ve barato, si ustedes se dan cuenta. Esto es algo que se hizo muy rápido, no se tomó en cuenta ningún factor de armonía ni de estética y simplemente tenemos este tipo de resultados, al igual que este. Es verdad, puede haber una pradera con cebras, etcétera, pero miren, nada tiene sombras, todo tiene una escala mal lograda, no tiene sentido, no tiene sentido. Miren los contornos de la imagen, todo está trabajado de manera mediocre y fue trabajado de manera muy rápida sin tomar en cuenta los temas estéticos de lo que les estoy hablando con respecto a la ilustración. El retoque fotográfico, nuevamente sigo con la estética porque la estética es un asunto muy importante en el tema de la imagen. Miren lo siguiente, miren lo que es retocar. No es transformar. Miren que el primer ejemplo muestra obviamente la edad que tiene este señor y cómo fue retocado de manera tal que tampoco es que lo hicieron tener 15 años de edad, porque él ya tiene una edad. La chica tiene, el segundo ejemplo, la chica tiene pues muchas pecas naturalmente y fue retocada de manera muy sutil. Miren la de abajo,
la chica de la blusa de flores, también como todas las imperfecciones del rostro se fueron mejorando, al igual que el chico acá con problemas, ejemplo de acné. Hay un retoque estético muy aceptable. De hecho, si por primera vez tuvieras la fotografía, las del lado derecho, cualquiera de estos, tú piensas que esas personas son así. Entonces quiere decir que no te pusiste a indagar si ellos eran así o no. Simplemente el cerebro los aceptó porque existe un trabajo estético con respecto a lo que fueron cada una de estas imágenes. Fíjense en que aquí les vengo a hablar de la resolución de imagen. Es muy importante y sobre todo para los medios impresos. Para todo es importante, pero en los medios impresos yo tengo que cuidar mucho el tema de, una vez que yo tengo las ilustraciones, yo lo que tengo que hacer es cuidar la resolución de las mismas. Yo las meto en un software como Photoshop y yo tengo que ver si el tamaño y la resolución de la imagen es la adecuada. ¿Y para qué? Los medios impresos deben lograr que yo cuando los esté viendo, las imágenes simplemente se vean fotográficas. No hayan estos cuadriculados. La imagen de la derecha es una imagen pixelada, ¿ok? Y el pixelado no es por otra cosa que la baja cantidad de píxeles. Cuando ustedes escuchen hablar de DPI, quiere decir que cada imagen para impresión, una pulgada cuadrada debe tener 300 cuadrados o 300 dpi, ¿ok? Para que fotográficamente uno lo vea completamente armonioso y no se vea fragmentada así la imagen. Entonces, para concluir, tomémonos el tiempo de analizar correctamente qué vamos a ilustrar, por qué lo vamos a ilustrar, de qué manera lo vamos a ilustrar. Tomémonos el tiempo porque parecerá un tema un poco ligero, pero no lo es. Si yo no me siento identificado con la técnica, yo voy a rechazarlo. Si yo, ejemplo, me están vendiendo, como les mostré una de las diapositivas anteriores, me estás vendiendo un sitio paradisiaco, con un dibujo, no es la técnica adecuada. ¿Y qué va a acarrear eso? Pues sencillamente que la gente no tenga ganas de ir allá. Así que soy Iván Costela y este es el cuarto pilar importantísimo de los saberes del diseño gráfico.